Reflexión y tos. Bueno, hoy vamos a hablar de Fanon. Se llama Fanon, la columna Frantz Fanon. Algunos lo conocerán porque, bueno, es el autor de un libro icónico de los años 60, en realidad, no de los años 70, que se llamó Los Condenados de la Tierra y que resiste al tiempo. Es un libro que se puede volver a leer. Y en realidad yo creo que yo volví a Fanon, estuve en el fin de semana internada leyendo, no tanto este libro, sino el anterior. Ahora vamos a hablar del libro anterior. Porque estamos viviendo una etapa de descolonial nuevamente, porque estamos advirtiendo que nunca nos terminamos de descolonizar, porque el colonialismo adquiere nuevas formas, nuevos formatos, porque supo zanjear el colonialismo, las luchas independentistas de muchos países que eran sus colonias y volvió a colonizar a través de otras herramientas, de otros circuitos, como el circuito financiero, como el circuito económico y como el circuito cultural necesariamente. Entonces está bueno leer a uno de los padres de los estudios postcoloniales de la década del 50, que fueron los primeros que hablaron, en el caso de Fanon, de la negritud. Fanon es un... Hace poco estuvimos hablando de los orígenes del racismo en relación a los pueblos originarios de América Latina. Esa columna en la que yo hablaba del racismo negro, que fue el de Sepúlveda, y el racismo blanco, que fue el de Fray Bartolomé de las Casas, ese racismo blanco que ha quedado encapsulado en nuestra cultura racista. Todavía tenemos una cultura racista que se deja ver en algunas ocasiones más que en otras, pero no ceja. Del mismo modo, también vivimos en una situación de coloniaje, y por eso me parece interesante ir a Fanon nuevamente para ver algunas cuestiones que son realmente vitales y que cobran hoy muchísima actualidad, porque él fue tan visionario, fue tan increíble. Ustedes saben que Fanon vivió nada más que 36 años. Murió muy joven de leucemia, pero en esos 36 años dejó una obra extraordinaria, dejó métodos psiquiátricos totalmente novedosos que él mismo se ocupó de implantar en hospicios de Argelia, dejó una lucha combatiente por la liberación de Argelia, es decir, y dejó un libro como Los Condenados de la Tierra, que fue refrendado con un prólogo extraordinario de Jean-Paul Sartre, que a su vez interpelaba a los colonos desde Francia, ¿no? Fanon, en Los Condenados de la Tierra, porque, digamos, hay algunas historias de su propia vida que explican, como pasa en general con casi todos los autores, ¿no? Hay algunos episodios de su propia vida que explican alguna parte de sus obras. Él nació en Martinica, en el Caribe colonial. Bueno, en esa época el colonialismo que había y que se emuerzía sobre la negritud, sobre los que habían sido sacados como esclavos de África y que poblaron muchas partes de la región latinoamericana y fueron tanto o más sojuzgados que los pueblos originarios porque tuvieron el pasaje de la esclavitud. Y ese pasaje fue cruento, fue tremendo y tuvieron que implantarse en nuevas geografías. Por eso África, a Fanon lo reconoce como alguien propio. Ese joven colonizado que vivía en Martinica cuando, ubiquémonos en la Segunda Guerra Mundial, cuando Francia es temporalmente derrotada por los nazis,
el gobierno de Vichy, que era pro-nazi, hace base en Martinica, que es donde está viviendo el joven Fanon. Entonces su reacción es irse a Francia a pelear con los aliados contra los nazis e integra un pelotón que participa de una batalla en Alsacia que es determinante para la reconquista, para la derrota de los nazis y para la reconquista de Francia. Cuando se recupera París, se prepara el gran desfile del recibimiento y Fanon advierte yo creo que con el primer estupor de descolonizado de su vida, que había una orden de la superioridad de blanquear el pelotón. Separaron a todos los negros que habían peleado en Alsacia y los mandaron a la Provenza y no los dejaron llegar a París, porque Francia no quería que se supiera y que se viera que Francia había sido recuperada también gracias a los negros de las colonias. Esto provoca un quiebre muy fuerte en Fanon, que vuelve a Martinica y ya no es el mismo, y empieza a darse cuenta que empieza a analizar tanto a los colonizados como a los colonizadores, porque está ahí un tiempo, estoy buscando el nombre de Aimé Césaire, es un poeta de Martinica que después fue presidente y que fue uno de los maestros de la adolescencia de Fanon. Estudia un tiempo con él, después se vuelve a Francia, estudia psiquiatría, después cuando se recibe de psiquiatra se va a Argelia, en realidad con la idea de participar de la lucha por la independencia, pero ejerce como psiquiatra. Y como psiquiatra adquiere también, yo creo que conocimientos fundamentales para estudiar la colonización como fenómeno, porque en esos años en los que él es psiquiatra, y no porque sí, atiende a colonizados y colonizadores, a torturados y a torturadores, a víctimas y a victimarios, y va entendiendo, va escuchando más, va sabiendo más de cuáles eran las perturbaciones que provocaban esas relaciones de poder. Y llega a una conclusión que está en realidad en el libro anterior a Los Condenados de la Tierra, que se llama Piel Negra, Máscaras Blancas, llega a una conclusión que me parece muy oportuna hoy, me parece que hay que ponerla muy en valor hoy, y es que el hecho de la colonización produce un daño, un desequilibrio mental, tanto en el colonizado como en el colonizador, porque hay una parte del colonizador que sabe que no es superior, y que lo que está haciendo es cruel, y no todo el mundo puede asimilar la crueldad como natural. Hay personas que, aunque estén en el rol del colonizador, no pueden digerir tan fácilmente ser crueles, ser sanguinarias, ser absolutamente despojar al otro de toda su humanidad. Eso es una operación que parece que todo el mundo pudiera hacerla. Se hace muchísimo, pero no todo el mundo está preparado para hacerlo, y había muchos que salían lastimados. Y ni que hablar de los que les tocaba el otro lugar, que era el ser humillados, que era el ser denostados, que era el ser escondidos, como le había pasado a Fanon Soldado después de ganar una batalla para Francia. Ahora, guiado por Césaire, que era ese maestro que como poeta hay que redescubrirlo, porque la verdad estuve leyendo unos poemas y son maravillosos. Por ejemplo, hay una frase con la que Fanon cierra el libro Piel Negra, Máscaras Blancas, que pertenece a Césaire y que es como la clave del pensamiento de Fanon, que es: oh cuerpo mío, nunca dejes nunca permitas que deje de ser un hombre que se interrogue. Oh cuerpo mío, nunca permitas que deje de ser un hombre que se interrogue. Hay que nunca se llega a ninguna verdad total, y hay un cuerpo.
¿Y por qué hay un cuerpo? ¿Por qué hay una apelación a un cuerpo que ahora suena muy espinociano, esto de volver al cuerpo? Porque tanto Césaire como Fanon entendieron la colonización como un producto de hablar francés. O sea, que el tema que había, el gran problema que tenían los colonizados de las Antillas, los negros colonizados de las Antillas, era que creían realmente que eran inferiores a los franceses porque hablaban francés y no lo hablaban tan bien como los franceses. Y entonces, ¿qué sucede en esa escena? El colonizador llega y le da al colonizado una herramienta que al colonizado nunca le pertenecerá del todo, que es la lengua. La lengua francesa a un negro de las Antillas nunca le pertenecerá del todo. Puede hablarla bárbaro, puede escribir en francés, pero nunca dominará o se apropiará del francés como cualquier francés. Y esa es la base, dice Fanon, por eso trabaja sobre la piel y sobre el lenguaje, el tema de la descolonización. Por eso trabaja el tema de volver a la idea de la negritud. Césaire es uno de los primeros que habla de la idea de la negritud, volver a la piel, volver al cuerpo, darse cuenta, porque lo que dice Fanon es cuando uno vive en las Antillas, muchas veces se olvida de que es negro. Los que no se olvidan nunca de que uno es negro son los blancos, que te lo recuerdan a cada rato. Entonces lo que dice Fanon finalmente, como para redondear, es que nunca hay que olvidar que uno está hablando una lengua que es un instrumento que le ha dado el colonizador para colonizarlo internamente, que el propio pensamiento subjetivo del colonizado está preso de esa herramienta que es el lenguaje que le ha dado el francés y que tiene que hablar en su propia lengua para encontrar la liberación. La liberación nunca llegará en francés para los negros de las Antillas. Y finalmente la política termina con una frase de Césaire que es maravillosa y que dice que politizar es inventar almas.